Y todo eso crea un clima pues de deterioro que hace que poco a poco, pues en fin, surja un pesimismo no solo en los periódicos, sino en la gente que sigue los periódicos, un pesimismo muy perjudicial para el curso de la República. Como decimos, el año 34, fecha clave, como decíamos antes, no solo por todas las revoluciones que antes apuntaba Carlos, José Luis, sino porque el año 34 se produce la rebelión de Asturias con los mineros asturianos. Ahí el gobierno tiene que intervenir con Franco llevando, que por primera vez es cuando entra precisamente la Legión entra en la península, ¿no? Y llega Franco y reprime esa rebelión, donde incluso acaban en la cárcel, como decíamos, personajes como Largo Caballero o incluso Azaña, ¿no? Es precisamente una experiencia ya de revolución total en ese aspecto. O sea, ahí ya se empieza a vislumbrar, por lo tanto, ya en Asturias un poco esa futura ruptura social que se va a producir lógicamente en julio, aunque la fecha oficial de inicio de la guerra civil, pues lógicamente es julio del 36. En definitiva, bueno, el 34 casi preanuncia qué es lo que puede ser, ¿no? Sí, además el gobierno de la República sabía, o sea, se intuía, ya digo, en el año 36 que algo iba a pasar. Lo que pasa es que no sé si podía saber con qué entidad. Tenemos en cuenta que lo de Barcelona va a quedar como una broma. En el País Vasco, en definitiva, solo va a ser más o menos en las villas armeras del Valle del Deva, y por lo tanto Asturias es la que va a tener, por esa concentración minera y ese sector, por lo tanto, de lucha minera, el que va a sufrir, por lo tanto, y se va a dar la relevancia de la formación de comités revolucionarios, la formación también de un ejército propiamente revolucionario. Tengamos en cuenta el acceso que tienen, por lo tanto, los mineros a los explosivos para las galerías, la fábrica de Trubia con la artillería fácilmente, por lo tanto, en ese aspecto, y claro, y también una debilidad propia española, que el ejército profesional, como sucedía también incluso en Francia, está lógicamente en territorio colonial, en el protectorado de Marruecos. Por lo tanto, si tú necesitas unidades, por lo tanto, profesionalizadas en casi un 90%, tienes que utilizar el ejército de África. De ahí la participación, por lo tanto, de un Franco o de un López Ochoa, que se olvida que es masón y es uno de los hombres también fundamentales, por lo tanto, en toda la represión asturiana, ¿no? Bueno, sí. va apareciendo, aparece la Falange allá pasado en el 33, a finales del año 33 aparece la Falange. ¿Qué funcionó? Porque además aparece como un partido inicialmente minoritario que poco a poco va tomando fuerza. Bueno, es totalmente minoritario. Yo creo que el papel de la Falange en la Segunda República tiene escasa importancia. Stanley Payne incluso dice que se puede contar la historia de la Segunda República y el inicio de la Guerra Civil sin hacer mención a la existencia de la Falange, porque no juega un papel político fundamental ni determinante en los acontecimientos. Lo que pasa es que luego no se podía explicar todo lo que sucede después, ya durante la guerra y en el régimen del general Franco, si no se dice que el 29 de octubre José Antonio funda un partido en Madrid que se llama Falange Española. Pero Falange Española, desde ese punto de vista, no es importante. Yo quería redundar un poco en lo que señalaba José Luis, la quiebra de la revolución del año 1934, llevando un poco la contraria a lo que había señalado antes Carlos. El régimen de la Segunda República no era un régimen presidencialista, tal y como es el actual de Sarkozy, era una república parlamentaria. En las elecciones del 33 tiene mayoría en las cámaras la derecha, y el partido mayoritario dentro de la derecha es la CEDA de Gil Robles. Pero el régimen de la República, como había tomado ese tono ya revolucionario y sectario, pues no puede permitir que llegue a la presidencia del gobierno el líder del partido mayoritario en el Parlamento, que es José María Gil Robles. Y entonces ahí Alcalá Zamora, de alguna manera, borbonea, vuelve a repetir los vicios del régimen de la Restauración y lleva a la presidencia del gobierno a Lerroux. Y luego ya... Las funciones del presidente de la República con muchísimo, vamos, él presidía incluso las reuniones de los consejos de ministros y demás. Quiero decir, las facultades que tenía el presidente de la República no son las que puede tener, por ejemplo, hoy en día un rey. Pero ¿por qué? Porque un régimen pero gana parlamentario. El presidente de la República tampoco era elegido directamente por el pueblo. Pero Javier, las elecciones la gana la CEDA, pero quien preside es Lerroux, que era del Partido Republicano Reformista Radical, ¿no? Sí. Y entonces ahí, el año 34 se produce la revolución porque entran 3 ministros de la CEDA, que era el partido mayoritario en el Parlamento. Y es cuando la izquierda y los republicanos consideran que es inadmisible que 3 ministros del partido mayoritario en el Parlamento formen parte del gobierno. Con lo cual ahí vemos que ni siquiera se cumplían las mínimas reglas del parlamentarismo,
Pero a mí La lo que caída sí. de Alcalá Zamora es fundamental también, porque Alcalá Zamora era el consuegro de Queipo de Llano. Sí. Y Queipo de Llano, que era el intendente general de los Carabineros, un cuerpo que después hizo desaparecer Franco, que se ocupaba del contrabando y las fronteras, él se enfada muchísimo, y es uno de los actos o de los factores que contribuyen a que Queipo de Llano se una a los rebeldes y bueno, pues se vaya simplemente con su ayudante a Sevilla y monte la rebelión en Sevilla prácticamente con 4 manos. Siendo un periodo tan sumamente convulso, muchos de nuestros televidentes se preguntarán por qué Zapatero hace tanta alusión a la Segunda República. Justino, por cómo los políticos actuales hacen mención tanto a una Segunda República donde fue un periodo tan sumamente convulso, triste, dramático para la historia de España. Porque quieren aprovecharse de una imagen positiva que existe de la Segunda República. Pero que no han estudiado la historia, porque... O la han estudiado y no la quieren... y no quieren seguir... y no quieren revelar lo que realmente la historia demuestra, ¿no? La Segunda República tiene la aureola de ser la primera democracia española y de que fue realmente una democracia, pero la Segunda República fue un fracaso. De todo menos una democracia, Bueno, incluso. es que fue un claro. fracaso. Empezó como una democracia, pero fracasó como democracia, ¿no? Pero bueno, hay muchos políticos en España que siguen poniendo como ejemplo la Segunda República. Si le preguntamos a Zapatero, falsamente, si le preguntamos a Zapatero que nos diga todos los nombres de los presidentes que pasaron la Segunda República, ¿tú crees que pasaría el examen? Hombre, no lo sé, vamos a pensar que sí. ¿Tú crees que bueno, sí? Eres muy benévolo, ¿eh? No, pero fíjate, Izquierda Unida. Izquierda Unida hace propaganda de la Segunda República y dice que quiere la tercera. Cuando se quiere la tercera es que la segunda les parece bien, ¿no? Sin embargo, la democracia española actual es una democracia. La Segunda República, bueno, y por supuesto donde se respetan los derechos individuales de una manera muchísimo más positiva que durante la Segunda República. Es decir, la monarquía del rey Juan Carlos es una democracia que le da lecciones a la República, bueno, últimamente, en los últimos tiempos, presidida por Azaña, ¿no? Esto es una democracia, a la Segunda República, una democracia que no, de la que no tiene nada que no tiene nada que aprender de la Segunda República, sin duda. La figura de Franco, ¿tú piensas, José Luis, que Franco ya se sabía caudillo de las Españas cuando comienza el alzamiento? Hombre, no, pero con una particularidad. Tengamos en cuenta que a Franco muchas veces se le ve como un militar normal y hay que tener dos aspectos a tener en cuenta. Uno, su protagonismo durante la guerra de África, por lo tanto es uno de los más renombrados, y luego dos, que muchas veces se olvida, él había sido el último director de la Academia General de Zaragoza, lo cual quiere decir que los cuadros medios del ejército, podemos decir, tenían también una relación muy estrecha y él tenía un liderazgo moral a nivel de tenientes, capitanes, un poquitín en esa escala. O sea, a nivel interno, por lo tanto, sí él tenía un liderazgo de atracción en parte de esos cuerpos de oficiales, lo cual, por lo tanto, cuando él decide ya tomar una decisión, va a tener mucha importancia en que se sume ese tipo de oficiales. Sí, sobre todo porque lo que se opina es que para ganar esa guerra se necesitaba un mando único y no un mando mancomunado, ¿no? Ahí está. Entonces, en una necesidad, por lo tanto, vital de supervivencia, el mando único era decisivo y además puramente jerarquizado. Eso quizá es una de las claves, por lo tanto, en una república que tiene todos los ases, las reservas del Banco de España, las zonas industrializadas de Asturias, Vizcaya y Cataluña, que tiene la flota, que tiene la agricultura intensiva de exportación Murcia y Valencia, y en cambio pierde la guerra. Hay una explicación. El otro lado es la España agraria, la España rural, una España más deficitaria demográficamente, ¿no? En cambio tiene un mando único y va a conseguir, por lo tanto, aunar y generar, por lo tanto, también un orden con los pobres recursos que ellos tienen. Carlos, además consiguió algo que es muy importante, que es unir a los carlistas, los monárquicos, la falange, la CEDA. Hay dos factores, si me permites una cosa que hablaba, que era el hecho de que, por poca gente lo sabe, cuando se produce el alzamiento, el 18 de julio, la Gaceta de la República, que es nuestro BOE, publica una orden precisamente del presidente Azaña disolviendo aquellas unidades militares en las cuales pudiera haber mandos que fueran rebeldes. Tú imagínate, se produce un incendio, y entonces decir, no voy a utilizar a los bomberos profesionales y voy a coger a los vecinos que están aquí que tengo confianza en ellos. O sea, la República renuncia a justamente un montón de unidades, un montón de militares que pueden ser afines pero con los cuales desconfía. Por una parte, la policía, lo mismo, se disuelve, lo único que queda es la Guardia de Asalto y la Guardia Civil. O sea, es auténticamente un suicidio visto con distancia.